Buenas tardes, Dios les bendiga. Les damos una bienvenida a este servicio por Facebook Live. Es un placer poder alabar a Dios todos juntos. Les recordamos que compartan esta transmisión para que más gente pueda escuchar la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran su Biblia y en el Salmo 136 vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos. Dice: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a elevar una oración para dar inicio. Dios, en esta hora te agradecemos una vez más, Dios, porque nos tienes aquí en este servicio, Dios. Te pedimos que tú bendigas a cada persona que está ahí en su casa, Dios, que puedas moverte poderosamente. Si tiene alguna necesidad, alguna petición, Dios, puedas tú obrar poderosamente en su vida. Dios, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar el lugar al grupo de alabanza. Dios les bendiga. Ok, vamos a usar todas nuestras palmas para adorar a Jesús en esta tarde. Y le invito a que se ponga de pie y vamos a adorar al Señor. Soy yo para que en mí tú pienses.
Dios les bendiga, amados hermanos, amén. Continuamos orando por ustedes, amén, que están en casa. Nuestras oraciones, la familia pastoral, queremos decirle que los amamos y estamos orando continuamente por cada uno de ustedes, cada congregante de aquí de la congregación Jesucristo la Respuesta. Estamos orando por ustedes y también por sus familiares, que Dios siga protegiendo sus vidas, Dios siga también bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir algo que está en un proverbio, los Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así de esta manera, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Voy a dar por ahí tiempo para que usted que está en casa comparta por ahí la Biblia con alguna persona que tenga por ahí cerca o los que están ahí en casita también. Así que vamos a abrir Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice de esta manera, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, dice, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Padre, te damos gracias, gracias por su presencia, gracias porque eres bueno con nosotros, por mis hermanos que están en casa, que sean bendecidos en este día de una manera hermosa, que ellos ahí que están en casa, Señor, mis hermanas y hermanos, reciban una bendición en este día. Que sean bendecidos su familia también de ellos, Señor, sus hijitos, sus matrimonios sean bendecidos y fortalecidos en el nombre precioso de Jesús. En nombre de Cristo, gracias. Amén, amén, aleluya. Quiero basar, amén, este tema en este versículo que acabamos de leer. Yo le he titulado de esta manera, el pecado, una barrera entre Dios y el hombre, amén. El pecado contamina, amén. Como título, el que encubre sus pecados no prosperará. Bajo el tema general, el pecado, una barrera entre Dios y el hombre. Amén. En las Sagradas Escrituras, amado hermano, amén, nos presenta la Biblia, nos presenta el pecado como una barrera entre Dios y el hombre. De hecho, si nosotros damos lectura al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, mire lo que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros, dice, su rostro para no oír. Esto es lo que dice Isaías, amén, de lo que provoca el pecado, ¿no? Cómo interrumpe la relación bonita que debería de existir entre el hombre y Dios. Amén, se mira interrumpida esa bonita relación cuando, amén, se da cavidad al pecado. Por eso dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese pecado mencionado aquí en la Escritura se convierte en el objeto que provoca dicha enemistad, amado hermano, que contamina esa relación, amén, entre el hombre y nuestro Dios. Es la causante de alguna forma de que la gente se pierda de alguna forma de las bendiciones que Dios tiene para cada persona, porque Dios, que es lindo, que es un Dios lleno de misericordia, siempre Él tiene la intención de bendecirnos, Él siempre quiere bendecirnos, Él siempre quiere bendecir a las familias, quiere bendecir a los individuos, quiere bendecir a las personas, pero en ocasiones esas bendiciones que Él tiene para nosotros a veces no nos llegan, y la causa que no lleguen esas bendiciones se puede deber a que haya pecado, y ese pecado se interponga como una barrera y no deje que esas bendiciones puedan llegar. Amén. El pecado, amén, deshonra de alguna forma también y avergüenza y se convierte en oprobio. De hecho, la Escritura lo menciona, amén, en un proverbio 14, 24, que el pecado es afrenta de las naciones, amén, es oprobio, es deshonra, es vergüenza de una nación, es vergüenza de una ciudad donde se practica el pecado, es vergüenza también para una familia, porque el pecado mancha y el pecado también contamina y puede contaminar el buen desarrollo espiritual de un creyente, de una persona de fe, de una persona que debería de ir caminando hacia adelante, o debería de ir siguiendo las pisadas del Maestro, las pisadas de Cristo. De repente, amén, se detiene, y a veces ha sido porque el pecado manchó su buena relación con Dios o afectó su buen desarrollo espiritual como creyente. El pecado también fue el causante, amén, de que en los tiempos de Noé la gente pereciera también ahogada, ¿no? Esa gente murió, pereció porque dio de alguna manera
cavidad al pecado. Amén. El pecado fue el causante también de que en Sodoma y Gomorra fueran destruidos también las personas. El pecado turba la paz interior también del ser humano. No hay paz, dice la Escritura, para los que hacen lo malo, dice Dios. Si usted lee Isaías capítulo 48, versículo 22, dice, no hay paz para los malos, dice Dios, dice Jehová nuestro Dios. El pecado también atormenta, amén. Atormentó a Judas. Judas dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Salió y fue y se ahorcó, eso dice la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 27. Mire, todo lo que puede o todo lo que hace el pecado, todo lo que ocasiona. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque el pecado se convierte en una barrera entre usted, entre yo, o entre el hombre y Dios, y el pecado contamina. Y la Biblia dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, no le va a ir bien en la vida. El que encubre sus pecados no espere que Dios lo prospere. El que encubre sus pecados no espere que le vaya muy bonito en la vida. El que cubre sus pecados no espere que en cada paso que usted dé esté Dios ahí presente. No puede estar Dios ahí presente, porque aunque Dios quiera, el pecado se interpone y de esa manera Dios no puede, o la bendición en este caso no llega, amén, donde debería de llegar, y en este caso con cada uno de nosotros. Y algo que yo quiero mencionar, amado amigo, hermano, que estás ahí en casita, amén, como punto número 1, hay que estar muy conscientes de la realidad del pecado, porque realmente la Biblia habla respecto, amén, de lo que puede provocar el pecado y lo que es el pecado. De hecho, si nosotros checamos la Sagrada Escritura, la Biblia menciona, amén, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción a la ley, es toda transgresión a la ley de Dios se convierte en pecado, según la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que peca infringe la ley, pues el pecado es una infracción, en este caso, a la ley de nuestro Dios. También el pecado es toda injusticia, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, primera de Juan 5, 17, amén, habla acerca de que, amén, toda injusticia, toda infracción es pecado. Amén. Los pensamientos necios, amén, también se convierten en fallas, se cometen en violación a los principios de nuestro Dios. Dice que el pensamiento necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Proverbios capítulo 24, verso 9. Amén. El menospreciar también al prójimo se convierte también en una falla, se convierte también en un pecado. Peca el que menosprecia, dice, a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios capítulo 14, versículo 21. El pecado también esclaviza. Amén. El pecado también ata a las personas. Y dice así, Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Juan capítulo 4, versículo 34. Amén. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será en las cuerdas de su pecado. Proverbios 5, 22. Vea cómo la Biblia nos menciona de alguna forma, amén, la realidad del pecado. Por eso hay que estar consciente acerca de lo que el pecado provoca, acerca de lo que el pecado causa, de lo que el pecado daña. Deberíamos estar muy conscientes de ello para no fallarle a nuestro Dios, para guardarnos para el Todopoderoso, para hacer bien las cosas, para caminar conforme a los principios que Dios establece, amén, en esta vida, amén. Deberíamos ir caminando bien con nuestro Dios, pero a veces no es así. En ocasiones, amén, el hombre ha fallado, de repente el hombre ha pecado, y en lugar de acercarse a Dios y decirle, Dios, te fallé, Dios la regué, Dios cometí estos errores, pero perdóname. En lugar de recurrir a Dios, en ocasiones ha ocultado todo ello. Y la Escritura dice, amado hermano, tú que estás en casa, que el que encubre sus pecados no va a prosperar, no le puede ir bonito, no le puede ir bien a la personita que encubre sus pecados. Grábese muy bien que el pecado se convierte en una barrera entre nosotros y nuestro Dios, que es el tema general. El pecado es una barrera entre Dios y los hombres, y el que encubre sus pecados, que es el título de este mensaje, no va a prosperar. Número 2, no solamente tenemos que estar conscientes de la realidad del pecado y de lo que puede causar,
y de lo que puede dañar, sino también tenemos que saber que los pecados encubiertos, los pecados ocultos, no dejan llegar realmente a las bendiciones, amén, de nuestro Dios. Amén, o como si estancaran el agua, ¿no? Como una piedra ahí que está estancando, amén, el agua para que no circule, que no vaya llegando a su destino o ser bendición para otras personas, ¿no? Ahí se queda estancado aquello, porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, eso es lo que dice la Escritura. Así que el pecado que es mantenido, en otras palabras, amado hermano, amén, en secreto, produce culpa, amén. Esa persona no es feliz, esa persona, por más que trate de reflejar que es feliz, por más que trate de reflejar o aparentar por ahí que le está yendo muy bien, amén, no le está yendo bien. Amén. Déjeme decirle que la Biblia menciona que una persona que guarda o esconde sus fallas, o esconde su pecado, no le puede ir bien. Puede fingir que le está yendo bien, puede fingir que todo marcha bien, puede fingir que es alegre, puede fingir que hay felicidad, porque así suele ser el ser humano. De repente, tras una vestimenta, amén, reflejamos algo que a veces no somos, y a veces reflejamos algo que no vivimos ni en la misma casa. A veces en público nos presentamos como personas que estamos muy bien, que somos muy felices, pero a veces no es así. Y todos saben por qué, porque a veces hay pecados ocultos que no hemos traído y de los cuales no le hemos pedido perdón a nuestro Dios. Y la Biblia dice, amado hermano o amigo, que el que encubre sus fallas, sus pecados, no va a prosperar, no le puede ir bien, porque el pecado que es mantenido ahí oculto en el secreto siempre va a producir culpa. El pecado no deja llegar las bendiciones que se quedan por ahí de repente atoradas, nunca llegan, porque el pecado, amén, que se encubre afecta de alguna manera, amén, para que las cosas no nos salgan bien. Por ejemplo, el pecado de Acán, un personaje que pecó, le falló a Dios porque violentó, amén, unas indicaciones de Dios. Dios les había dado indicaciones, amén, en este caso cuando fueron al pueblo, cuando fue a conquistar Jericó, se le dijo que no tomara nada de los de ellos, de los de gente de Jericó. Sin embargo, este hombre conocido como Acán tomó algo ahí que no debía de haber tomado y lo ocultó. Pasaron los días, pensó que aquello no iba a salir a la luz, y tarde que temprano aquello salió a la luz. Dice la Escritura que en ese momento que Josué está orando y está de alguna manera diciéndole a Dios o preguntándole a Dios por qué han sido derrotados, Dios le tuvo que revelar la causa de su derrota, no contra los de Jericó. A ellos habían obtenido una conquista aplastante contra los de Jericó. Dios se manifestó de una manera poderosa y les dio una victoria aplastante contra los de Jericó, pero ahora contra un grupo muy pequeñito, ahora otro grupo que se encontraba ahí en Canaán, los venció, y era un grupo mucho más pequeño que los que se encontraban en Jericó. Y ahí ellos, cuando fueron derrotados por ese grupo, dice que Josué empezó a preguntarle a Dios y a la vez empezó como a querer renegar y a decirle: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué nos sucedió esto? ¿Por qué fuimos derrotados? Y fue en ese momento que Dios le mostró el porqué, ¿no? Y Dios le dijo de esta manera: Israel ha pecado. Josué capítulo 7, versículo 10 y 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, dice, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres, dice. Y más adelante nos damos cuenta que cuando Josué, amén, juntó a todas las tribus, amén, ahí salió al descubierto quién había tomado aquello que Dios ordenó que no lo tomaran. Y bueno, se dieron cuenta que había sido Acán. Usted sabe la historia, cómo terminó Acán. Acán se le dio muerte, amén. Tomaron piedras, se las arrojaron y de esa manera murió Acán y su familia. Y todos saben por qué. ¿Por qué afectó a su familia? ¿Por qué afectó a sus seres queridos? Porque este personaje, amén, cometió pecado. Este personaje infringió la ley de nuestro Dios, pisoteó la ley de nuestro Dios, pisoteó las indicaciones de nuestro Dios y pensó que nadie se había dado cuenta. Sin embargo, se le olvidó que el ojo de Dios está en todo lugar, viendo los malos y viendo los buenos. Se le olvidó a este personaje. ¿Sabe? ¿Y qué pasó? Bueno, tuvo que pagar las consecuencias de ocultar
sus fallas y ocultar su pecado. Porque el que encubre sus pecados, dice la Escritura, no le puede ir bien. El que cubre sus pecados no va a prosperar. El punto número 3 que quiero compartir es que Dios quiere bendecirnos. La buena noticia, amado hermano, es que Dios quiere perdonarnos. Amén. La Escritura dice que si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene los brazos abiertos, Él te quiere ayudar. Si has cometido algún error, si has fallado, si has pecado, acércate a Dios. Él te quiere ayudar, Él te quiere perdonar, pero jamás ocultes tus errores, jamás ocultes tus fallas. Acércate a quien te puede ayudar, acércate a Dios. Él tiene el poder, Él quiere ayudarte, Él está apasionado por ayudarte, Él te quiere perdonar. Recibe el perdón de tus pecados, porque Dios quiere bendecirnos y para ello Él quiere perdonarnos nuestros pecados, porque para que Él nos pueda bendecir, para que las bendiciones puedan llegar, primero tenemos que pedirle perdón a Él. Y una vez que le pedimos perdón, Él nos levanta, nos perdona y nos empieza a bendecir. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos, perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Jesús le dijo a muchas personas, tus pecados te son perdonados. Escuchamos una y otra vez a través de la Biblia cómo personitas, amén, que fueron sinceras, francas, se acercaron a Jesús, le pidieron perdón y cómo el Señor les perdonó y cómo el Señor los levantó. Amén. Hay un caso hay un caso en la Biblia que a mí siempre me llega mucho porque tiene que ver con la pasión del Señor, amén, y la compasión de Él hacia una mujer que era considerada como una mujer pecadora. Dice que había sido sorprendida en el acto del adulterio y para la gente ella merecía morir. Amén. Sin embargo, cuando la traen donde está Jesús, usted sabe la historia, una historia muy linda, porque Dios la perdonó. Dice que ella, cuando el Señor le preguntó dónde estaban los que te acusaban, los que te condenaban, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Mire lo que le dijo el Señor en Juan capítulo 8, versículo 11. Nos damos cuenta que Dios quiere perdonarnos, nos damos cuenta a través de estas historias que Dios quiere ayudarnos, amén, que Él, amén, está con sus brazos abiertos para ayudarnos, para levantarnos, para echarnos la mano. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a Él con mucha sinceridad y decirle, Dios, reconozco que he fallado. Reconozco que te fallé, reconozco que le fallé a la familia, reconozco que he fallado, que he cometido errores y que he pecado, pero me acerco ante ti, el cual tienes el poder para perdonarnos y el cual eres un Dios lleno de amor y un Dios lleno de misericordia. Hoy acérquese al Señor, no continúe, amén, viviendo en pecado. Si usted ha fallado, si usted ha pecado, hoy dígale a Dios, Señor, perdóname. Amén. Mire lo que dice la Biblia, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres, porque el pecado ata, el pecado te mantiene en prisiones, amén, encadenado en otras palabras, pero cuando la persona le dice, Dios, Señor, perdóname, ¿sabes qué pasa? Se rompen las cadenas porque Cristo las rompe, amén, y empieza Dios a bendecirte. Por eso dice este párrafo que el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero mire la otra parte, más el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Aquella persona que se acerca a Jesús, amén, y le dice, Señor, tú sabes que he fallado, tú sabes, Señor, que pequé, pero te pido perdón, me duele por haberte fallado, me duele por haber quebrantado tus estatutos, por haber violentado tus principios, pero perdóname, ayúdame, Señor, ayúdame a levantarme, Señor, perdóname mis fallas, Señor, porque quiero ser bendecido por ti. Y quiero que me vaya bonito en la vida. Por eso yo hoy le invito, amado hermano, amén, que se acerque a nuestro Dios. Dios nos quiere bendecir, amén, pero a veces las bendiciones no alcanzan a llegar o a veces no llegan porque a veces hay fallas. Y no se olvide que el pecado es una barrera entre Dios y el hombre, amén. Dice que ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, nuestras transgresiones, nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Así que hoy dígale a Dios, hoy decídase y dígale al Señor, Señor, yo no quiero continuar, Señor, en mis pecados.
Hoy yo te pido perdón, hoy quiero que tú me liberes de todo ello, de mis culpas. Quiero sentir tu presencia y quiero ser perdonado. Dígaselo al Señor, usted que está en casita. Yo quiero orar por ustedes. El tema de hoy, el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Amén. Y el que cubre sus pecados no va a prosperar. Si usted quiere que le vaya bien, ya sabe lo que tiene que hacer. Abra su corazón a Jesús y usted ahorita, ahí, amén, en privado, ahí usted solito, cierre sus ojitos y dígale a Dios, perdóname. Señor, sé que he fallado, sé que he pecado. Hoy estoy escuchando la razón por la cual no he sido bendecido. Hoy estoy escuchando las razones por las cuales no me ha ido bien en la vida. Señor, hoy he escuchado la razón por la cual no he tenido paz, pero hoy te pido perdón, porque yo quiero experimentar tu paz y quiero experimentar tu perdón. Ábrele su corazón a Jesús. Yo quiero elevar una oración por usted que está en casa. Cierre sus ojos. Si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, si no ha abierto su corazón a Jesús, hoy dígale al Señor, entra a mi corazón. Si usted está consciente que ha fallado y ha pecado, hoy pídale perdón a Él pídale perdón. A Él dígale al Señor, te pido que me perdones. Dígaselo al Señor, cierre sus ojos, yo voy a orar por usted. Padre, en este momento te pido por las personas que han escuchado tu palabra, las personas que hoy, Señor, ahí están abiertos su corazón, te pido por ellos. Te pido que los salve, te ruego que los perdones. Dígale al Señor estas palabras, dígale, Señor Jesucristo, en este día yo te abro mi corazón. Reconozco que te he fallado, reconozco que te he ofendido, pero te pido perdón, Señor. Me duele haberte ofendido, me duele haber pisoteado tus mandamientos, tus principios, pero Señor, me acerco ante ti, que eres un Dios amoroso, y te pido que me perdones. Entra a mi corazón. Señor, me quiero tomar de tu mano y te quiero servir con todo mi corazón y te recibo como mi Salvador personal y te recibo como el Dios, como mi Dios, el Dios de mi vida, como el dueño de mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero orar por las personas de fe, los hermanos, los cristianos que también hayan fallado, hayan ofendido a Dios. O díganle a Dios que los perdone. Dígale, Señor, dame una oportunidad más para hacer bien las cosas. Me acerco ante ti, que eres un Dios lleno de misericordia, pidiéndote perdón, Señor, porque he entendido, hoy he escuchado, Señor, que el que encubre sus pecados no le puede ir bien en la vida, pero el que los confiese se aparta, se aleja de ellos, va a alcanzar tus misericordias. Y yo quiero alcanzar tus misericordias. Quiero orar por ustedes. Padre, te ruego por mis hermanos, por la iglesia, por tu pueblo, Señor, que los guardes, los cubras, que quien haya fallado, quien haya pecado, sea perdonado ahorita en este momento. Que sienta esa paz, sienta tu perdón, porque tu perdón trae paz consigo, tu perdón trae seguridad. Tu perdón trae, Señor, confianza, que ahorita haya ahí seguridad y confianza, Señor. Que se vaya todo temor en el nombre precioso de Jesús, que ahorita reine la paz en cada hogar, en cada familia. Bendice a mis hermanos que están en casita, bendice a sus familias en el nombre precioso, el que todo lo puede. Sana a los enfermos, que en este momento los enfermos queden sanos. Que esas personas, esos hermanos que se encuentran enfermos, ahorita crean, Señor, que estás haciendo cosas lindas, crean en ti, crean en tu poder, en el nombre precioso de Jesús. Bendiciones, sanidades, en el nombre del que todo lo puede, en el nombre de Cristo. Bendice nuestra ciudad, bendice Ciudad Juárez, bendice sus parques, bendice, Señor, las fuentes de ingreso. Bendice los negocios, bendice, Señor, cada hermano, cada hermana, en el nombre precioso de Jesús. Bendice las congregaciones en la ciudad, en el nombre del que todo lo puede. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Seguimos orando por ustedes. Muy pronto nos vamos ya a estar reuniendo primeramente nuestro Dios. Vamos a seguir dándoles indicaciones y yo creo que ya una semana más por ahí ya estaremos reunidos. Amén. En el templo Jesucristo de la Respuesta. Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiciones para la gente que estuvo pendiente del programa. No se le olvide compartirlo. Es una forma hoy de evangelizar también a los amigos, compartiendo también la predica. Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Amén. Y nuestras oraciones por todos ustedes. Amén.